¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese rey? Amén. ¿Quién es ese rey? Y mientras estudiaba esto, me encontré con muchas cosas que me llamaron la atención, que voy a tratar de compartirlas con usted. Esta palabra que orándole al Señor, le digo: Señor, ¿qué hablamos hoy? ¿Qué es lo que tienes para nosotros para comer? Es decir, como cuando estamos en un restaurante y dice: ¿qué tiene para comer? Y le traen el menú. Dios siempre tiene un platillo especial para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre trae una palabra, me tiene fresca para ti. Él siempre está pensando cómo me tiene reforzar, fortalecer nuestro espíritu, nuestro corazón. Así que ¿usted está listo? Vamos a empezar esta prédica. Me den unos minutos. Y yo quiero empezar hablando y partiendo un poco, desglosando un poco este versículo del 8 al 10. La Biblia nos enseña entonces que, ¿me entiendes?, el rey David empieza a declarar, ¿me entiendes?, momentos muy asombrosos. Yo quiero que usted vea conmigo, David está lleno de emoción ahorita. Y no me malentienda, la emoción no es mala, es un síntoma, es una de las virtudes que Dios nos dio. Porque si no hubiera sentimientos, no lloraríamos, no reiríamos, no tendríamos esos momentos. David estaba emocionado, ¿y sabe por qué? Porque David había hecho algo que le había costado hacer, y era traer el arca del pacto al templo, a Jerusalén una vez más. David estaba en este versículo, y se dice que este versículo probablemente lo escribió después que entró a las puertas de Jerusalén trayendo el arca del pacto. Y cuando David hace esa mención de este versículo, él está declarando y está diciendo: ¿quién es ese rey de gloria? Diciéndole al pueblo, a un pueblo que había pensado que nunca más volvería a tener un Dios. Y quiero rápidamente darle un poco de historia. En el versículo capítulo de Primera de Samuel, ¿me tienes? Ahí en su casa lo puede leer, capítulo 4. Dice la palabra que mientras los filisteos estaban en su campamento, Israel gritaba porque el pacto, la presencia de Dios, estaba en medio de ellos. Gritaron con tan fuerza que la tierra, ¿me tienes?, tembló. Y dice que los filisteos lo oyeron, y ellos dijeron: wow, quiere decir que están contentos, tienen un Dios muy poderoso. Pero ellos decidieron ir y atacar a Israel. Y cuando los atacaron, dice que empezaron a vencer. Ahora, era propósito de Dios. Quiero verlo de esa manera, porque Elí ya estaba anciano. Elí era el sacerdote que cuidaba el arca del pacto. Mas sin embargo, Elí nunca cuidó a sus hijos. Sus hijos ofrecían holocaustos, ¿me tienes?, a dioses extraños, vivían una vida en pecado. Mas sin embargo, el sacerdote no les decía nada. Y esto vino a enojar el corazón de Dios. Y dice que en medio de todo eso, que los filisteos agarraron el arca, mataron a los hijos de Elí. Y cuando fueron al templo y encontraron al sacerdote, dice que le dijeron la noticia: tus hijos han muerto. Y dice la palabra en capítulo 4, que Elí se asustó. La impresión fue tan grande que se fue para atrás y pegó un borde y se desnucó y murió ahí. Entonces la historia usted le puede leer ahí, está muy emocionante esto, está bastante interesante la palabra de Dios. Pero en el capítulo 5 habla, ¿me entiendes?, de algo muy importante, que yo quiero que usted me acompañe a ver un pequeño video de lo que David hizo cuando llegó al capítulo 5. Nomás mire esto, por favor. David venía de traer el arca. Se las había arrebatado los filisteos. Note esto. Hay una parte muy importante, y es ahí. ¿Qué es lo que está haciendo David? No. Lo primero que David hizo es que las puertas se abrieran. No lo pueden cortar, por favor, gracias. Note esto. Lo que David está tratando de hacer en este versículo de Salmos, capítulo 24, 8 al 10, está dejando saber lo que realmente Dios estaba haciendo a favor de ellos.
Quiero que note esto y lo vaya tomando conmigo, porque a mí me emocionó cuando me metí a ese versículo de 1 Samuel capítulo 5. David dice que tomando el arca trató de traerla con unos animales, ¿se acuerdan? Y que no pudo porque no era así. El mandato no era, la ley no lo había establecido así. Tenían que ser levitas, tenían que ser sacerdotes trayendo el arca del pacto. Pero David no lo hizo, y a causa de eso subieron muchas cosas en el camino. Para aquellos que saben, me tienen estudiado ese pedazo de la Biblia. Si no, se los dejo de tarea para que abran la Biblia, les interese abrirla, ¿no? En sus casas. Pero note esto: cuando eso llega, el versículo 1 del capítulo 5 de 1 Samuel habla de cómo David empieza a hacer, en la fiesta para que el arca del pacto entrara a Jerusalén una vez más. Y aquí es donde se dice la palabra que el 24 se pega con ese versículo. Y entonces David viene y dice: ¿quién es ese rey de gloria? No sé, note esto. ¿Quién es ese rey de gloria? Ahora, la pregunta que él hace, no la hace solo para él, la hace para que el pueblo escuchara que el Dios que ellos tenían. Yo quiero hacer una paréntesis rápido en esto. Hay gente que necesita escuchar quién es ese rey, para que la fe vuelva a crecer, para que la pasión vuelva a crecer. Hay gente que necesita escuchar de tu testimonio, para que alguien vuelva a entender que Dios no ha fallado, que Dios no ha terminado de hacer lo que dijo, que Dios todavía no es un Dios me tienes vencido, que es un Dios de gloria, un rey de poder. Y él dice: ¿quién es ese rey de gloria? Hace esa pregunta. David pregunta como que sabiendo que realmente quién era ese Dios. Cuando tú haces una pregunta como esa, debes de estar seguro de quién, ¿me entiendes?, vas a hablar. Es muy importante cada vez que tú puedas ver, ¿me entiendes?, esa parte de quién es ese rey. ¿Quién es ese rey en mi vida? ¿Qué es lo que ha hecho ese rey en mi vida? ¿Qué significa ese rey para mí? Cuando tú juntas todas esas preguntas y las unes en tu corazón, estoy seguro que encontrarás tantos motivos para darle la gloria a Él. Y encontrarás tantas razones. Y se lo dejas saber al pueblo, porque el pueblo necesitaba escuchar. Ya que muchos, oiga lo que dije hace un momento, ya que muchos pensarían que como se les había quitado el arca que representaba la presencia de Dios, Israel se quedaría sin una cobertura de un Dios. Y entonces, como está arrebatada la presencia de Dios, Israel se queda descubierto. No tiene cobertura, no tiene Dios, no tiene a nadie. Y eso hace que el pueblo de Dios tenga miedo, porque todos en su alrededor tenían dioses. Todos los pueblos que estaban alrededor de Israel, de Jerusalén, tenían dioses. Y Jerusalén no bastaba, también tenía, no era la excepción, tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Dios lo permitió para enseñar que a pesar que los momentos pasan, no importa que Dios con D pequeña quiera entrometerse entre tú y Dios, Dios siempre saldrá vencedor en todo lo que pase en tu vida. No hay Dios con Dios pequeña que trate de alejarte, ¿me entiendes?, cuando Dios tiene un plan, ¿me entiendes?, contigo. Él dice: ¿quién es ese rey de gloria? El arca, ¿me entiendes?, aunque muchos no lo creían, tendría que regresar. Pero David, ¿me entiendes?, tiene una iniciativa de cómo ir a ese lugar. En el primer Salmos habla entonces que David, ¿me entiendes?, toma la decisión de ir y tomar, ¿me entiendes?, esos momentos de ir y tomar el arca. Pero el arca no lo iba solamente a tocarle la puerta y que le dieran el arca. No, tenía que pasar algo. Y para aquellos que han leído esa parte de ese versículo, vamos a tomar un poco de esa escritura. Perdón. El salmista dice: ¿quién es ese rey de gloria? Y él dice: el Señor, fuerte y poderoso. Esta expresión me gusta. Porque yo no sé si usted en algún momento, ¿cuántos tienen hermanos mayores aquí? Hermanas mayores. ¿Nunca les tocó esa parte de que se iban a pelear y de repente la hermana mayor los defendió? ¿Verdad que a veces tocó? No sé si ustedes los defendieron o no, pero esos no son hermanos. Yo recuerdo que sí, mi hermano Osvaldo, siendo el mayor, iba a la escuela,
y me defendía de los que estaban en otros grados más altos. Yo le había tomado una idea de que mi hermano era fuerte, que me podía defender, que el momento dado que alguien me quisiera hacer daño, podía ir con él y decirle que alguien me estaba molestando. David toma una iniciativa en su corazón y dice a través de ese Salmo 24: ¿quién es ese rey? El Dios fuerte, o el Señor fuerte y valiente, dejándonos saber que Dios es el único capaz de sostener, ¿me entiendes?, un universo. Que Dios es capaz, el único, de sostener una creación. Que Él es el único que formó todas las cosas y solo Él las sabe sostener. Cuando David menciona y dice: Él es el Señor fuerte y poderoso, le está dejando saber no solo su corazón, sino a los demás, ¿me tienes?, que Dios es capaz de sostener esos momentos. Que Dios, ¿me tienes?, sería el único, ¿me tienes?, Dios capaz de no parecerse a nadie. Y eso me encanta de David, porque vuelvo a repetir: cuando tú te expresas de alguien, sea malo o bueno, es porque lo conoces. Tú no puedes expresarte de alguien si tú no lo conoces. Para decir algo bueno, para decir algo malo, debes de conocer lo que vas a decir. ¿Alguien está conmigo esta noche? Cuando te expresas de Dios, debes de saber que estás expresándote de algo que has estado viviendo con Dios. Ese es el deseo, ¿me tienes?, de Dios para como hijos nosotros. Cuando te expreses de Él, exprésate en lo más, ¿me tienes?, magnífico que puedas expresarte, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Él es fuerte y poderoso. ¿Por qué David dice que es fuerte? ¿Y por qué también dice que es poderoso? Esas dos definiciones, iglesia, son esas características que hacen que Dios sea único. Él es fuerte, Él es poderoso, y no hay nadie que ha hecho obras como Él las ha hecho. Nunca habrá nadie que haga lo que Él ha hecho. Si solamente nos enseñaran parte de nuestro cuerpo, las células que tenemos, cómo es que corre la sangre, cómo es que formó todas las cosas, en qué posición puso todos los órganos, nosotros nos quedaríamos, mire, ese es ese Dios de poder, es ese Dios de gloria, es ese Dios que me tiene poder y que sabe, me tienes, ser quien es. David, le dice al pueblo que la presencia de Dios otra vez volvería, pero no lo entenderían quizás sino hasta verlo. Hay algo, que siempre me llama la atención en mi vida, y es: debemos, de confesar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. En las cosas buenas, en las cosas regulares y en las cosas más peores de nuestra vida, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo fuerte, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo único, y Él no va a cambiar. Y aunque nuestras temporadas cambien, Él sigue siendo poderoso. Aunque nuestras vidas se llenen, nuestros días sean oscuros, Él sigue siendo el sol de justicia. Ese es nuestro Dios. ¿Usted cree que David no tenía razones para hablar de esa manera? David tenía miles de razones para hablar y expresarse de esa manera de su Dios. Es que es hermoso cuando tú te encuentras con gente y te dice: ¿usted qué fiere de Dios? ¿Qué piensa de Dios? Me encanta cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? No, tú eres el profeta, tú eres Elías, tú eres el Moisés. Decían miles de cosas. Pero luego le pregunta, le dice: ustedes que están cerca de mí, comemos juntos, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y entonces Peter, dice: ¿sabes qué, maestro? Yo creo que tú eres el Hijo del Dios. Hay expresión en nuestro corazón, iglesia, que no necesitas hablar tanto de Dios. Es que te tiene que salir en la expresión. ¿Alguien ha estado enamorado aquí en alguna vez? Si no ha estado, así ahora, amor. Si no ha estado, le va a llegar el día en que se enamore. Y cuando usted se enamore, va a ver a la persona en el aire, en la tele, en las hojas, en el árbol, en todo lugar, hasta en la sopa, cuando un charco de agua. Porque ese es el amor. Yo no, en serio, eso a mí me ha pasado. La veo en todos lados. No, y no porque es que me anda controlando, cuidando. Note esto:
¿Quién no ha estado enamorado? Claro que muchos de nosotros. Pero voy a esto. Cuando usted está enamorado y le preguntan del quien está enamorado, ¿cómo usted se expresa? Muchos antes de empezar le hacen. ¿O no le han hecho ustedes así? Es una mujer excelente, es una mujer hermosa, es una mujer que yo nunca pensé que le iba a conseguir en mi camino. Pensé que fuera una mujer que me cayó del cielo. Y yo dije, wow, estoy en el cielo, están cayendo los ángeles. Pero cuando uno está enamorado se expresa. Estando en escuela de música aprendiendo a cantar, me acuerdo que el primer trimestre, al primer mes, nos pusieron a escribir al final del mes canciones para y yo escribía canciones para Dios. Y llegaba con el maestro y ahora sí le toca a usted. Y yo empezaba a cantar, Dios te amo, la 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 la. Y yo creo que el maestro se cansó. Y ya la clase se terminó, como las 3 clases, ¿no?, que pasaron. Me llama, me dice, oiga, dice, ¿usted no tiene otra letra como escriba del gato, del perro o de otra cosa? Y yo sí le contesté esto y le dije, discúlpeme, maestro, pero le pregunto, ¿acaso cuando usted está enamorado tiene palabras para hablar de alguien más? Y se quedó callado. Porque cuando tú sabes quién es tu Dios, tú tienes palabras de excelencia para Él. Tú sabes magnificarlo a Él, tú sabes engrandecerlo a Él. Pero es cuando tú sabes quién es ese Dios. Yo sé que hay gente que no pudieran mucho hablar de Dios, pero sabe que Dios está disponible para ti, para que tú conozcas su gloria, para que tú conozcas su poder, para que tú conozcas su misericordia. Y entonces, entre más conoces eso, más tienes que hablar de Dios. Eso es hermoso. Eso es hermoso. La bendición de nosotros es que Dios nos esconde, no es religioso. Oh no, tú vas a la iglesia. Oh no, no voy. No, entonces tú no. Tú vas a la iglesia, sí, ven. No, Jesús murió por la humanidad. Jesús murió para que el hombre, la mujer, el ser humano lo conociera tal como lo es, poderoso, fuerte. Amén. Él dice, ¿quién es ese Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso. David me tienes, entonces quiere reflejar esa parte. Eso me tienes deseos de Dios para con nosotros. Tiene que aparecer todo el tiempo. Nuestra vida debe de decir y dejarle saber a nuestros enemigos, ¿me entiendes?, quién es nuestro Dios. Habla con seguridad. Habla con seguridad. No dejes que nadie, ¿me entiendes?, de las tinieblas te intimide. No dejes que nadie que sea religioso te intimide. Declara que Dios es grande. Declara que Dios es poderoso. Dale y déjale contar a ellos cuántas veces Dios te ha levantado. Déjale saber a la gente cuántas veces Dios te ha sanado. Cuántas veces llegó cuando nadie llegó. Cuántas veces te tocó la puerta cuando no tenías nada. Déjale saber a la gente lo poderoso que Dios ha sido. Pastor, es que yo no puedo evangelizar. No necesitas hacer eso. Necesitas que ha hecho en tu vida. Ese es evangelizar. Esa es la palabra de vida, ¿me entiendes? La gente no quiere escuchar cuántas veces vas a la iglesia. La gente quiere escuchar la vivencia que tienes con Dios, para que Dios se vuelva real en tu vida. No tengo que decir, pastor, yo apenas no sé si darle el tratado a la gente. Es que no, mira, si no puedes dar un tratado, déjalo a un lado y háblale a la gente y dile, sabes que solo quiero dejarte saber que Cristo te ama. El mismo Dios que me amó a mí te ama a ti ahora y quiere cambiar tu vida como cambió la mía. Es así de simple el evangelio. Pero hay gente que dice, no, yo no puedo. Cuando tú reconoces que Dios es fuerte y poderoso, hay tantas cosas que de tu boca tendrían que salir. Tendrían que salir. Yo estoy consciente que muchas veces nuestra vida no está en el mejor ánimo para poder contar las grandezas de Dios. Muchas veces vienen los desánimos. Muchas veces me tiene los momentos difíciles, los oscuros. Pero vuelvo a repetir, cuando usted ve el Salmo 23, y esto lo estudiamos con algunos hermanos, cuando usted ve el Salmo 23, David no lo está escribiendo en la playa. David no está escribiendo el Salmo 23, me tienes en una hamaca.
El Salmo 23 no fue escrito, me tienes tomándose una limonada, me tienes adentro de una piña, me tienes con bastante hielo, bien frío. El Salmo 23 se escribió cuando David huía de Saúl, en los momentos más difíciles, que el rey de Israel quería matarlo. Mas sin embargo, estoy seguro que David en algún momento se detuvo escondiéndose y dijo: espérate, Jehová es mi pastor, yo estoy seguro que nada me faltará. En pastos delicados me hará descansar, por agua, me tiene aguas de reposo me pastoreará. Sí. Pero David no dijo: ay, ¿ahora qué voy a hacer, Dios? ¿Quién me va a defender? ¿Y ahora quién me podrá defender? No, él empezó a declarar lo que Dios era para él. ¿Dónde está el poder y la clave de nuestras victorias? Que cuando no sientas fuerza, dile: tú eres mi fortaleza, Dios. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿Sí? Declara las palabras, magnifícalo a Él, declara lo que Él es. Créame que si usted lo hace, muchos de esos momentos serán, me tienes, simplemente sombras que quieran, me tienes, asustarte, pero habrá victoria en Cristo Jesús. Miren lo tercero que Él dice: el Señor es invencible en batalla. Eso me encanta. No solo dice que Él es, ¿me tienes? ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte y valiente, el Señor invencible en batalla. La palabra invencible, entonces, ¿qué quiere decir? Que nunca ha perdido. Que nunca ha perdido. Cuando usted va a ver un peleador de diferentes luchas o deportes y dice: este va invicto, no ha perdido una sola vez, dice: entonces es bueno. Porque si no que ha perdido una sola vez, quiere decir que es bueno. Aunque el ser humano alguna vez va a tener que perder, pero el Rey que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó tu vida, nunca perderá una sola batalla. ¿Alguien me está escuchando hoy que pueda darle gloria a Cristo? Note eso. Él es el Rey, el Señor invencible en batalla. Ahora, aquí viene lo importante. Yo no sé si se acuerda, pero estábamos leyendo ahorita de 1 Samuel capítulo 5. Dice que agarraron el arca. Los filisteos se llevaron la presencia de Dios, se la llevaron a su campamento y todos iban y todos contentos. Y como ellos tenían un Dios, dijeron: ¿saben qué? Vamos a ponerlo con Dios, con nuestro Dios. Y vamos a poner ese Dios, lo vamos a poner ahí. ¿Quién era ese Dios? Dagón. Para ellos era el Dios de la provisión, de la abundancia. Ellos creían en Dagón. Pero cuando la presencia de Dios se puso con Dagón, ahí en la Biblia habla y dice esto: que la siguiente mañana que fueron, encontraron a Dagoncito tirado boca abajo. Y ellos dijeron: lo vamos a levantar, lo vamos a poner otra vez de regreso. A la siguiente mañana, Dagoncito estaba otra vez caído, pero ya no tenía manos. Luego lo pusieron y se dieron cuenta que su Dagoncito ya no tenía cabeza. Y ellos tuvieron miedo. Léalo en su casa, se va a dar cuenta. Tuvieron miedo. Y entonces Dios empezó a poner plaga en ellos. Empezó a tener tumores la gente, empezó a tener enfermedades. Y entonces empezaron a ver que algo no estaba normal. No, es que no estaba normal. El Señor invencible en batalla le estaba enseñando a sus enemigos que nadie se mete con la presencia de Dios. Mire, yo quiero decirte esto para algunos de ustedes: no importa cuántas veces el enemigo quiera arrancarte de la presencia de Dios, si Dios te escogió para un propósito, Dios le enseñará a esos dioses al infierno que tú fuiste escogido para con propósito. Dagón tenía, el Dios de los filisteos, tenía que entender, es que había un solo Dios, un Dios invencible en batalla. ¿Usted cree que Dios iba a dar el lujo de perder con los primeros enemigos de Israel? Eran los número uno de los israelitas.
Usted lee la Biblia, hay tantas historias de los filisteos con Israel, con Jerusalén, con Judá. Mas sin embargo Dios dijo: aquí les voy a enseñar a mi pueblo que yo soy el Dios de invencible. ¿Usted ha conocido otro Dios como de otro Dios? No ha salido ni uno, ni lo habrá. Aún en la escritura dice, Dios mismo dijo esto: ¿habrá alguien como yo? Y él mismo responde, dice: no lo hay. Porque le deja saber a Israel y le hace esa pregunta: ¿habrá un Dios como yo? Y él dice: no lo hay. Imagínese usted, yo no sé si usted esto lo produce algo en su corazón, en su espíritu. Pero ahora mismo, al Dios que usted estaba adorando, al mismo Dios que usted estaba bendiciendo, es ese mismo Dios que vive dentro de usted. El Dios, el Rey invencible en batalla. Y eso yo no sé si usted lo puede emocionar un momento en su espíritu, pero yo quiero dejarle saber que no importa si las batallas son fuertes, no importa si mañana usted se levanta y el enemigo le está haciendo la vida imposible. Usted tiene que levantar sus ojos como al cielo y decir: Señor, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿Me tienes de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es ese Dios todopoderoso. Pero muchos dicen: Señor, ya no aguanto. Y Dios solo está esperando que tú lo reconozcas para que el poder se active de Dios, me tienes a tu favor. Pero créame usted puede tener las mejores armas, pero si usted es cobarde, nunca las va a poder usar. ¿Me escuchó? Usted puede tener las mejores experiencias con Dios, pero si usted no activa lo que Dios es en su vida, usted puede perder batallas. No Dios, usted, por no reconocer a Dios. El profeta le dijo esto al hombre: abre la ventana y tira las flechas. Pum, las tiró. Dijo: golpea 7 veces. Golpeó 4 veces. Pa, pa, pa. El profeta le dijo: por no haber golpeado las 7 veces, te van a quedar enemigos para venirte a pelear contigo. Si hubiera golpeado 7 veces, todos sus enemigos hubieran sido derrotados proféticamente. Pero muchos, por no tener la valentía de creer quién es Dios, perdemos batallas en el camino. Y no es porque Dios no sea poderoso, es que nosotros no le hemos dado lugar a Dios para que Dios tome su lugar y nos dé la victoria. Es esa parte que Dios me tiene, nos da. Yo ahorita me siento como que me tienes como un coronel. Santo Señor es invencible en batalla. Entonces Dagón, ¿qué pudo hacer? Nada, porque a pesar que para los filisteos ese es su Dios, Dagón no pudo hacer nada. Dijo alguien: ¿dónde está Buda hoy? No se levantó. No se levantó ni se levantará el ingrato o ingrata, no sé qué era. Pero Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Usted, mire, yo no sé si usted se alegra, pero el Dios suyo, oh my God, el Dios suyo es poderoso. El Dios suyo es invencible. El Dios suyo es incomparable. El Dios suyo no se parece a nadie. Yo no sé, cuántas veces usted puede creer en Dios para poder llevar eso en su corazón. Yo le decía al Señor: Señor, dame una palabra para nosotros en esta noche. Y Dios empieza a darme una palabra y de repente me detiene y me dice: no, habla de esto. Y yo digo: ok, Señor, y cambio la página y otra vez. Porque yo estoy seguro que alguien necesitaba, Dios sabía que alguien necesitaba escuchar esta palabra hoy. Dios al que tú sirves, al que tú has conocido, al que tú anhelas amar, al que necesitas conocer más, es ese Dios poderoso. ¿Quién es ese Rey? El Rey de gloria. El Rey que me ha dado la victoria. El Rey que me ha escuchado mi oración. El Rey que ha llegado a los momentos difíciles. El Rey que no me ha dejado solo. El Rey que me ha puesto vestidura nueva. Es ese Rey. Es ese Rey. Y nosotros tenemos que disfrutar de eso. El Señor, dice el David, invencible en batalla. Aunque habían muerto todos, el sacerdote, sus hijos, muchas personas, Dios estaba provocando algo en un hombre, y era David.
Cuando David se da cuenta de lo que está pasando, ¿sabe qué hacen los filisteos? Dijo: te necesitamos sacar esto de aquí. Necesitamos sacar el arca. Y dice que la ponen unos animales. Y Dios les habla a través de un profeta y les dice que necesitan poner oro, plata, que les manden, ¿me entiendes? Los bueyes llenos, ¿me entiendes? Como ofrenda, para que Dios no viniera otra vez contra ellos. Mire lo que hace Dios. Yo quiero que lo agarres de una manera profética en tu vida. Cada vez que el diablo intente robarte, yo prepárate lo que te voy a decir en el nombre del Señor. Cada vez que el enemigo trate de robarte, prepárate, porque lo que te intentó robar te lo regresará, ¿me entiendes? Doble. No. Yo creo que el Bautista me hubiera creído más. Cada vez que el enemigo ha querido robarte algo, Dios se ha encargado en dejarle saber al diablo que a ti nadie te roba, que te tendrá que regresar aún mejor de cómo te lo quitó. Así me enseña la Biblia. La Biblia, mire, la Biblia enseña que el arca no regresó sola, regresó como una ofrenda. Entregaron oro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Dios no los volviera a traer tumores, enfermedades. Cuando eso pasó, Dios quitó esa enfermedad. Pero cuando David supo eso, se alistó. Y vuelvo a repetir, aunque se equivocó, la segunda vez lo hizo bien. Y entonces entra y dice la palabra: ábrense portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen que el rey entre, el rey de gloria. David dibuja una puerta, ¿me entiendes? O dibuja una imagen a través de la palabra. Ustedes vieron la imagen del video, ¿verdad? Hay una puerta que se abre, un portón. Pero en aquel tiempo habían puertas que se abrían hacia arriba y que eran muy gigantescas, y que se abrían a una altura donde los animales entraran, los camellos, los burros, metían a las yeguas con carga. Pero cuando le tocó entrar la presencia de Dios y el rey de Israel, que era David, dice que las puertas se alzaron más de lo que era normal. ¿Sabe por qué? Porque cuando el rey va a entrar, se tiene que abrir la puerta hasta donde no tenga que. Quiero decir esto, ¿qué quiero decir con esto? Es que muchas veces nosotros podemos confesar a Dios, pero podemos tener puertas cerradas y no le damos entrada al Rey de Gloria. Hay puertas en nuestra vida que no lo hemos dado a Él, que entre en par por X razones. Si tú quieres conocer a quién es ese Rey, vamos a tener que abrir puertas. No la abras así, ábrala de par en par. Ábrala, metida en todo lo que pueda, y deja que tu vida entre el Rey de Gloria y se glorifique como se tiene que glorificar en nuestra vida. Él anhela que en estos tiempos, más que todo en estos tiempos, Él pueda poner, su vida en corazones como nosotros. ¿Por qué no le hemos dado en la puerta abierta? Porque a lo mejor nosotros queremos hacer cosas que todavía nos gusta. Si usted lee la escritura, dice que Él puso el arca en bueyes, animales. La escritura decía que no era así, y por haberlo hecho murió Uz. Por querer detener el arca murió al instante. Y usted sabe la historia. La casa quedó, en la casa de Obed-edom. Y Dios bendice a Obed-edom y Ustedes conocen la historia, si no, léanla por favor. Ahí hay buena historia en la palabra. Pero de repente David sabe que traer la presencia de Dios a Israel o Jerusalén iba a marcar un momento diferente. ¿Y quién se encarga de poner en el lugar correcto a Dios? David. Y David dice que venía danzando, y ustedes vieron el video, y danzaba, y había una mujer bien así, como que sabía, en vez de limonada se comió limón nomás. Y se enoja con David por la manera que lo hace. Y cuando Mical lo desprecia, automáticamente Mical queda estéril y no vuelve a tener hijos en su vida. ¿Sabe por qué?
Porque va a haber mucha gente que no entienda cuán emocionado estás de traer la presencia en tu corazón. Hay gente que no te va a entender. Hey, para todo llora, para todo danza, para todo canta, para todo dice aleluya, para todo dice esto, para todo. No importa, no te entiende. Y me tienes cuando la presencia de Dios está en tu vida. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? No lo van a entender. No lo van a entender, pero no importa que no lo entiendan. Tú sabes quién es el que vive en ti. Sabes quién es el que te gobierna. Sabes quién es el que está teniendo misericordia de ti. Lo sabes. Porque van a aparecer Micales en el camino. Yo no sabía que llorabas así. Y a lo mejor no te lo digan, pero así, ay, qué vergüenza. Mical es lo que dijo. Mical dijo: ¿no te importa que las doncellas te hayan visto desnudo? Y note esto, desnudo no es que desnudez, es que el sacerdote tenía una túnica abajo que era como una ropa interior, y abajo de esa túnica tenía otra, ¿me entiendes?, que llegaba por acá. Y cuando él hacía la túnica y se levantaba, no se le miraba nada más que lo otro que traía abajo. Pero para ellos en su ley era desnudez. Y Mical dice: ¿no te importa que te hayan visto desnudo? Me encanta lo que la Biblia dice. Si lo volvería a hacer, estoy seguro que ellas me volverían a aceptar. Y si me tengo que volver vil, lo volvería a hacer para él. Note esto. Note ese rey. Note ese Dios en el cual usted y yo estamos, ¿me entiendes?, experimentando. Mire, mucha gente hoy en este tiempo va a tener que dejar de ser un poco religioso y va a tener que ser más conciso, va a tener que ser más convincente en la vida que vive con Cristo. Mira, hay gente que no quiere saber cuánta Biblia sabes, aunque no es malo. La gente quiere saber cuánto has aprendido esto para vivirlo en tu vida. Ahora, ¿cómo lo vivimos? Cuando tú sabes que Él es el Rey de Gloria, que Él es el Dios invencible. Tu testimonio es que has estado en las batallas más fuertes y has salido victorioso en el nombre del Señor. Y cuando le cuentas a la gente que qué es la victoria, cuál te ha dado Dios, la gente dice: wow. Pero no le dijiste ningún versículo, pero tú lo aprendiste en secreto. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta que el testimonio más grande no es el que te ve, sino el que practicas en secreto? Esa es la parte que hoy tenemos que disfrutar con nuestro Dios. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese rey para ti? Para David era invencible. Para David era el grande, ¿me entiendes?, el todopoderoso, el fuerte. Para David, ¿me entiendes?, era, ¿me entiendes?, el que podía entrar con puertas abiertas y merecía toda honra. Para David era ese. Para ti, ¿quién es ese rey? ¿El que te da de comer? ¿El que cuida de tu familia? ¿El que te da dinerito de tu trabajo? ¿O va más allá de eso? Debe de ir más allá. Porque Dios no es una minita de oro para que te dé de comer. Esa es provisión de Dios. Si le da a los animalitos, si le da a las aves, ¿cuánto más a ti y a mí? Pero hay gente que nosotros necesitamos conocer más allá a ese Dios. ¿Qué hay en ese Dios que me hace pensar que en mis momentos más difíciles Él estará conmigo? Yo sé que hay testimonios aquí que pueden decir: pastor, yo estuve en un lugar tan oscuro que pensé, ¿me entiendes?, que no iba a vencer, pero Dios me dio la victoria. Hay gente que ha entrado en coma y piensa la gente que no va a despertar del coma, y Dios los levanta con propósito. Porque el único que tiene la última palabra es tu rey, es tu Dios. El doctor puede decir lo que quiera, pero si tú le crees a Dios y le obedeces a Dios, Dios te puede sanar. ¿Sí? El banco te puede decir que no te presta nada, pero el Rey de Reyes, el que tiene el oro y la plata, puede mover cualquier cosa para poder darte la provisión. Hay tantas cosas que necesitamos todos nosotros conocer de Dios. No es ese Dios que te hace sentir caliente. Ay, pastor, hoy temblé, hoy se me enchinó la piel.
va más allá. Va más allá que eso. Va más allá de aquello que dices, pude cantar y cuando cantaba algo sentí. Qué bueno. Va más allá. Él va más allá. Hoy estás aprendiendo a cantar, a adorar, ¿verdad? Muchos de nosotros. ¿Sabes para qué te va a servir eso? Para que cuando estés en medio del calabozo empieces a adorar a Dios. Empieces, ¿me entiendes?, a exaltar a Cristo, a glorificar al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué quieres cantar en una iglesia? Aprendete los cantos. Si cuando te llega el tiempo oscuro no sabes qué hacer, te das cuenta de la necesidad de conocer a ese rey. ¿Quién es ese rey? El que va a estar siempre atento a tu clamor, el que va a estar siempre atento a tu necesidad. Pero ¿lo tenemos que creer solamente cuando entramos al calabozo? No, necesitamos adorarle a Él y declarar su nombre en todo tiempo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.